les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más. Un gusto podernos reunir por fe, ¿verdad? Y ahí en casita la distancia es manifiesta, pero nuestra fe, su Espíritu Santo hace posible que tengamos esta comunión. Gracias a Dios por ello. Y como acaban mis hermanos de cantar, el Señor está obrando, Él sigue obrando. Él siempre trabaja, Él no tiene descanso, siempre está pendiente de su pueblo. En esta tarde quiero compartir con ustedes palabra de Dios y vaya que en estos días Dios ha estado enseñándonos cosas importantes y es bueno que nos demos cuenta que no solamente los cristianos, por decir así, y la gente que conoce la palabra de Dios, entendamos lo que Dios nos quiere enseñar, pero aún, amigo, hermano, familia que nunca has leído la Escritura, yo te animo a que esta puede ser una buena oportunidad para empezar a conocer las bendiciones de Dios, el cuidado de un Dios amoroso. Dios es amor, pero también la Biblia nos muestra que Él es fuego consumidor. Y yo quiero compartir contigo una palabra que sin duda alguna va a ser de bendición, ya que todos nos identificamos en la vida por algo que es muy común y son los momentos difíciles. ¿Quién no ha tenido momentos de tristeza? ¿Quién no ha tenido momentos de soledad y de quebranto? Todos, de alguna manera, pasamos por diferentes situaciones. Así que quiero pedir al Señor primero la bendición para ti en tu hogar, tu familia, y preparar nuestro corazón. Padre, te damos gracias este día, una vez más. Gracias por tu bondad, Señor, porque guardas a tu pueblo. Ahí está, Señor, con un mensaje hacia nosotros preventivo, pero también con un mensaje curativo. Tu palabra llega antes y aún después en tu misericordia. Gracias por lo que nos estás enseñando, pero por sobre todo gracias por poder experimentar el compañerismo, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y saber que tú estás en control de todas las cosas. Te rogamos entonces que este tiempo, Señor, a través de tu palabra en estos momentos, tu Espíritu Santo venga y esclarezca nuestro horizonte y se amplíe nuestro terreno de fe, de visión, basado en tu palabra, Señor. Gracias, gracias por tu pueblo en general. Bendice a la congregación de Palabra Viva y a todas las congregaciones que están, Señor, bajo un pastor, bajo un siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos entonces a preparar nuestro corazón. Y hay una escritura que encontramos en el capítulo 3 de Colosenses y es el verso 5. Es una palabra de orden, no es un asunto de negociar si es opcional o no, es una orden. Y lo primero que encontramos aquí es palabra del apóstol Pablo que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y luego usted lee en casa el verso 6 y el verso 6 aclara que la ira de Dios viene sobre desobedientes. En otras palabras, los que practican estas cosas que no le agradan al Señor. Cuando hablamos de fornicación, impureza y pasiones, regularmente lo conectamos inmediatamente con inmoralidades. Pero también la Biblia se encarga de explicarnos que hay personas que han entregado su vida a Cristo, han confesado al Señor como su Salvador,
pero pasado el tiempo por diferentes situaciones, y que en un momento vamos a explicar algunas, terminan, por decir así, coqueteando con otras creencias, otros dioses, por decir así, y entonces de alguna manera también hay un tipo de fornicación espiritual. Y solo aclarando ese punto, pero volviendo a un término general, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y deteniéndonos en esa palabra, en la vida del ser humano, hombre, mujer, niño, joven, adulto, anciano, hay un área terrenal muy nuestra, y muchas veces esa área es la que nos mantiene atados y no podemos avanzar porque desconocemos que la palabra da una orden, haced morir, pero muchas veces oímos, pero no sabemos cómo hacer morir aquello en nuestra propia vida. No se trata de quitarnos la vida, ni mucho menos, no, sino en vida, usando la palabra de Dios para aplicárnosla y hacer morir las cosas que no le agradan a Dios. Para esto Dios usa mucho diferentes situaciones, y vaya que en este tiempo Él está usando lo que estamos viviendo en el mundo entero, esta pandemia, para procesarnos en muchas formas y maneras. Entonces yo quiero invitarte a eso, a pensar en todas estas cosas, y sé que el Señor te va a dar una respuesta, una dirección, vas a tomar nuevos bríos, nuevas decisiones. Y aún en la vida secular, en tu vida secular, tu negocio, en lo que sea, si tú y yo tomamos esta palabra y entendemos el proceso de Dios, vas a ir adelante. Hablando con algunas personas que a veces las miro precisamente quebrantadas, tristes, sobre todo en estos días que ha habido personas que antes de esta pandemia emprendieron algún tipo de negocio que es válido, porque hay que luchar en la vida para conseguir el sustento, pero curiosamente algunos tenían un par de meses cuando llegó esto, y luego vino el cierre de negocios, y todo esto se vino abajo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la vida nos cambia en un segundo, y estoy hablando de personas que en lo personal he hablado sobre quienes tienen negocio y ahora han quedado en una situación bastante difícil. Sin embargo, al hablar con ellos, tratamos de traer una palabra de ánimo, de bendición, y una de las cosas que le decía a una persona, digo, mira, esto que está pasando y ahorita en cómo te sientes, y es cierto, invertiste y las cosas se perdieron. Bueno, yo quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña que aún cuando estás frente a lo que tú llamarías un fracaso, pues aún de eso sale algo bueno. Aunque salió todo mal, hay algo que no quedó mal, y es la inversión, es decir, el tiempo, tus fuerzas, tus finanzas, todo. Pero aprendiste algo, que no hay que repetir ciertas cosas, y que nuestra habilidad y nuestro genio o ingenio personal está limitado, y por eso tenemos que pedir al Señor su bendición para que nos lleve a un plano sobrenatural y que aprendamos a depender de Él, y no exactamente creer que nuestro futuro está escondido en nuestro negocio, sino en Él. Así que, digo, aún de lo mal que nos salen las cosas, aprendemos a no repetirlas. Así que siempre, aún lo malo es una inversión, porque si abrimos nuestro oído, nuestro corazón, Dios tiene algo que enseñarnos. David lo explica de una manera muy corta y dice, un día emite sabiduría a otro día. Y lo dice así, sin voz, no es oída su voz, pero el día al otro día emite sabiduría. Es sencillo, lo que hoy hice mal, el día me está diciendo no lo hagas mañana otra vez. Y cuando entramos a este plano de la Escritura, entonces nos damos cuenta que Dios nos habla con amor y tiene siempre el deseo de ser esa bendición que nos abre un horizonte nuevo, donde nuestros límites llegaron, se abre una creatividad, porque Él es la fuente de todo. Así que quiero invitarte entonces a caminar en esta etapa que estamos viviendo y que hemos vivido en muchos de los tiempos. Algo que a veces no entendemos es que
Dios usa las situaciones y las ha usado siempre. Y vamos a usar la palabra quebranto para identificarnos frente a cualquier cosa. Voy a decir algo un poco fuerte quizás, pero es necesario entender cómo se siente la novia que quedó en el altar al templo y no apareció el novio. ¿Cómo se siente después? La vergüenza, el abandono, o a viceversa. Hemos visto esas historias, se han repetido siempre. Estoy hablando de un quebranto emocional, pero ¿qué decir de una enfermedad, de un matrimonio hecho pedazos, de un hijo que no resultó en lo que como padres deseábamos? Es terrible. De pronto hay una serie de síntomas que podemos abarcar para cualquier tipo de experiencia y podríamos decir que de pronto nos encontramos en un asunto de vida, pensamiento, corazón y todo destrozado. Y observamos nuestro alrededor, nuestros planes, propósitos, nuestros sueños y parece que todo está derrumbado. Las cosas de la vida son así. Y lo que sucede es que a veces no entendemos que todo esto es una lección de alguna manera. Dios no quiere el mal para nosotros, ni quiere destruirnos. Lo que Él quiere es mejorarnos, transformarnos, purificarnos. Y entonces, precisamente estos temas no están en la vida secular, están en su palabra. Y para esto precisamente quiero invitarte a poner el primer ejemplo, y solo lo voy a poner para que abras tu corazón. El primer hombre en esta condición de hombre como tú y yo, que la Biblia lo dice, experimentado en quebrantos, fue Cristo. Y eso lo encuentra en el capítulo 53 de Isaías, en el verso 3. Ahora, note bien la palabra experimentado. Si bien tú y yo de pronto hemos experimentado o estamos experimentando algo en estos días, o hace años cuando nuestros hijos eran pequeños, hoy estamos en otra área donde ya tenemos hijos grandes, con hijos, nuestros nietos, y bueno, la vida es así, pasa un quebranto y viene otro y pareciera que esto no va a terminar, pero yo te quiero decir que Dios usa esto precisamente para hacernos hombres y mujeres de bien. Ahora, volviendo con Cristo, nosotros no somos experimentados en quebranto. Estamos en esta vida experimentando. ¿Qué es el quebranto que acaba de suceder en tu vida, en la mía? No sé, hay muchos. Hay muchos. Yo con esta edad que tengo de 68 años, he tenido experiencias, ¿verdad?, en la crianza de mis hijos, en mi persona, en salud, en finanzas, en muchas cosas. Y sí, hay ocasiones que el mundo se te cierra y parece que ya no hay nada. Sin embargo, en medio de todo esto aparece una lección gloriosa, y lo que nos cuesta entender que a través de esa tragedia, experiencia difícil, se está preparando un camino para llegar a ti, una bendición de parte de Dios. Si tú lees el capítulo 53 y llegas al verso 3, entonces tienes que, igual que yo, pensar y detenerte. Él fue un varón experimentado en quebranto. Además dice la Biblia, desechado de entre los hombres. Y es que muchas veces no es tanto el dolor que sentimos por lo que nos ha sucedido, sino que encima podemos sentir la mirada de interrogación. ¿Por qué se estará pasando esto? Algo debes, algo tienes. Lo mismo que hicieron los amigos de Job cuando Job estaba cruzando por ese proceso, que también era un proceso de parte de Dios, un quebrantamiento de parte de Dios. Parece que todo terminó en la nada.
Sin embargo, si tienes el valor de leer el libro de Job, que es bastante amplio, pues ten paciencia y al final vas a encontrar que todo ese primer proceso, todo lo que estaba preparando, es que al final había el Señor devuelto mucho más de lo que aparentemente se perdió. Y acuerda que ahí entró en juego su salud como persona, su matrimonio, la muerte de sus hijos, de su ganado, de sus pertenencias, todo. Pero al final Dios tenía algo todavía. Y esto es lo que a nosotros nos cuesta a veces entender. Así que Isaías 53, con esa palabra nos dice todo: varón experimentado en quebrantos. Que alguien pregunta algo te está pasando, escondes algo o qué hiciste mal, no te preocupes. Cristo fue menospreciado y desechado entre los hombres. Esta sola palabra es que experimentado en quebranto debe de servirnos para entender que hay algo tan glorioso. Y solo cierro esto: al final de todo lo que él hizo, lo que pasó, rechazo de su propia familia, sus hermanos, y se habla muy poco de esto, pero aún María y su familia, José, no aparecen en la vida de Jesús por mucho tiempo. Es hasta el final, después que el día de Pentecostés, aparecen sus hermanos. Y hay un resultado que parece que es bajo un proceso muy lento, pero Dios honra a los que le honran. Algo de lo que tenemos que aprender del Señor Jesús es maravilloso, porque Hebreos capítulo 2, verso 10, mire lo que dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase al autor de la salvación de ellas. Cristo fue perfeccionado en esa obediencia al Padre. Y lo que estamos viendo en Hebreos capítulo 2 y en todo Hebreos, si lo puedes leer, hay tremenda información de ese proceso que al final trajo una tremenda fuente de bendición y específicamente de salvación a la humanidad. Así que yo te invito para que abras tu corazón al Señor. Aquí va la tarea, listos con sus notas. Un libro muy apropiado para entender estos procesos de Dios, de estos quebrantamientos, ya sea personales o familiar o a nivel nación. Qué mejor que el libro de Lamentaciones. Y así se llama, Lamentaciones de Jeremías. Así que te lo dejo como tarea, solo te voy a explicar esto. Del capítulo 3 del libro de Lamentaciones, del verso 1 al 20, lamentación tras lamentación, es decir, queja. La condición del pueblo de Israel, la condición de Jerusalén, la gran ciudad, se describe como en estos días la gran ciudad abandonada, sin gente. Y en Lamentaciones lo que vamos a encontrar desde empezando el capítulo 1 es que por haber olvidado los preceptos de Dios, la dirección de Dios, el pueblo se apartó y terminó en una situación muy difícil. Por consecuencia, esto trajo juicio para el pueblo. Jeremías, el siervo de Dios, él se pone entre Dios y el pueblo para interceder. Y por eso hasta el día de hoy, entre los que leemos la Biblia, oímos la frase muy popular que se le ha dado a Jeremías: el profeta llorón. Y es que es pura lloradera, Lamentaciones de Jeremías. Está exponiéndole a Dios. Y luego él, aunque en algún momento él se esfuerza y permanece fiel a Dios, de pronto toma el papel del resto del pueblo y habla ahora en plural. Él no ora diciendo a Dios: ellos te han fallado, ellos han pecado. Él dice: hemos pecado, te hemos fallado.
Pero a la vez que Él pone ese plan, también se pone en un plan de víctima. Y si usted lea detenidamente como tarea este capítulo, va a encontrar que la lamentación por el pueblo y por todo lo que están pasando está del verso 1 al 20, capítulo 3. Pero curiosamente, recapacita Jeremías en el verso 21 y dice cosas maravillosas del verso 21 al 24. Ahora, yo a través de los años que me he convertido, he oído una frase gloriosa de esta escritura que está aquí en Lamentaciones 3, 21 al 24, pero pasaron muchos años para que yo me diera cuenta que estas palabras maravillosas estaban en medio de puras lamentaciones y de puras quejas. Entonces, yo te invito para que leas en casa. Quiero leer solamente el verso 21 al 24 del capítulo 3. Dice, cuando Jeremías para de quejarse y de estar mostrando la condición del pueblo, dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. En otras palabras, hizo una pausa. Esto recapacitaré. Tenemos que detenernos. Luego dice, y en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Y aquí está, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Este es solo una pausa. Después de esto, usted sigue leyendo y siguen las lamentaciones. Ahora bien, ¿por qué quería compartir esto con ustedes? Para entender una cosa. Una cosa es el castigo, la ira de Dios, y otra cosa es un quebrantamiento para disciplina, para corregirnos, para ser mejores. Hay muchas personas que revuelven ira de Dios, castigo de Dios, y no entienden lo que es un proceso de disciplina. Así que hay tantos ejemplos en la Escritura. En el capítulo 18 de Jeremías encontramos algo que la mayoría conocemos y que aún muchas personas que no han leído la Escritura se les graba el comentario porque es algo muy sencillo de entender y es el tema donde Dios le habla a este mismo hombre, Jeremías, en el capítulo 18 del verso al 6. Y con esta escritura quiero tocar tu mente, tu corazón, tu entendimiento, para que en estos días que parecieran que todo está terminado, no, hay un plan glorioso de Dios. Empezando primeramente que Dios tiene formas de tratar con nosotros. Lo que dice esta palabra es que vino, dice, palabra de Jehová a Jeremías. Y cuando la Biblia declara vino esta palabra del Señor, hay que estar atentos. Porque en estas explicaciones de la palabra del Señor nos quiere mostrar de un proceso, de un quebrantamiento que tal vez va a ser doloroso, difícil, pero que al final nos daremos cuenta y nos damos cuenta de lo que Dios nos quiere enseñar. Ya vimos con Lamentaciones que todas las quejas que oímos y las que vas a leer, es que en realidad era la respuesta de su comportamiento y Dios tiene que castigar, corregir. Ahora te muestro con Jeremías lo que sería una disciplina y un quebrantamiento para entender lo que Dios quiere. Porque mucha gente agarra corte parejo, el Señor te está castigando o el Señor te está disciplinando, son cosas muy diferentes. Y en estos días
creo que es muy importante meditar en todo esto para que nuestra vida salga adelante y lo que pareció haber sido una ruina se convierta en una tremenda bendición. Así que pasamos adelante. Este proceso, vuelvo a repetir, puede ser doloroso y difícil. Vino palabra de Jehová a Jeremías y entonces viene la explicación. Levántate y ve a casa del alfarero. Para muchos de nosotros como creyentes, cuando tenemos una situación donde Dios nos está llamando, asumimos que si Dios me está llamando, pues me va a llevar con el pastor, me va a llevar con el profeta, con el apóstol y con tantos personajes de nuestros días. Y de pronto Dios nos manda a aprender aún de las cosas naturales. Solo le doy un dato para que abra su corazón. Yo no sabía que los cacahuates nacen debajo de la tierra. Y vine a aprenderlo hace como 15 años apenas. No me da vergüenza. Lo que me da risa es que más de alguna vez yo miraba árboles, a ver, como miramos estos guamúchiles y los guaches, ¿cómo se le llaman? Todas las vainitas que hay en árboles, pues yo esperaba algún día ver los cacahuates también. Y no fue, hasta que el Señor me llevó a una sierra con unos hermanos humildes que no saben leer ni escribir, y allí me invitaron y fui con ellos, y para sorpresa, escarba la tierra, aquí una hierba verde, escárbala alrededor, afloja la planta, jálala, hermano, y que va saliendo lleno de cacahuates. Estoy mostrando esto, porque a veces Dios nos lleva a ti y a mí, no meramente a la iglesia, no meramente con el pastor o el predicador o con quien tú más quieras que te envíe. Dios de pronto te envía a ti y a mí a lugares totalmente seculares. Pero hay un detalle, Él está hablando contigo y conmigo. Se lo dijo a Jeremías y Él mismo lo escribe, vino a mí palabra de Jehová. Vino a Jeremías palabra de Jehová. Así que el primer obstáculo que tenemos que ver es que Dios está hablándote, hay que obedecer. Si es a la carpintería, si es con el alfarero, algo nos quiere enseñar Él. Entonces, el primer obstáculo sería ese. Espero que esto quede claro en tu corazón. No es exactamente la expectativa que tenemos, que tiene que ser en el templo. Dios tiene muchas formas de manera de tratar con nosotros y muchos lugares. Y lo que le habla precisamente, y la Biblia es clara, y le dice, levántate y ve a la casa del alfarero. Pudiera poner allí la obstrucción, ¿cómo que con el alfarero? ¿Que no con el pastor? No, ve a la casa del alfarero. Ahí te haré oír mi voz, mis palabras. Y pareciera que esto choca con nuestra lógica, ¿verdad? El verso 3 dice, descendí a la casa del alfarero, aceptó, fue flexible, obediente, llegó a casa del alfarero, dice, y lo que encontró es trabajando el alfarero en la rueda. El verso 4 dice, la vasija que él hacía se echó a perder en su mano. Todos estos detalles tenemos que detenernos para pensar. La vasija que el alfarero hacía se echó a perder en su mano. ¿En qué sentido? En que el alfarero se equivocó, es un mal alfarero. Y acordémonos que esto de alguna manera nos está llevando a que Dios es el alfarero. ¿Y por qué razón? Lo digo a ciencia cierta y con base bíblica, porque el alfarero trabaja con barro y Dios trabaja desde siempre contigo y conmigo, porque de ahí nos formó del polvo de la tierra. Así que el mensaje trasciende mucho más allá y dice, en su mano se echó a perder el vaso. Entonces, ¿es un mal alfarero? No, es que el alfarero, él le da la forma que quiere y el cambio que quiere. Y cuando él dice se echó a perder,
No es cuestión de cuestionar. Cuando Él decide cambiar es porque tiene algo mejor que hacer. No está destruyendo la obra que hizo para solamente botarla. Estuve diciendo al principio, el proceso va a ser difícil y doloroso. Y lo que Él hace es que va a desbaratar esa forma y la va a hacer de nuevo. Y la Biblia muy clara dice que en otro vaso. Y volvió y la hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. En otras palabras, me detengo aquí para explicarte brevemente. Tú y yo estamos en las manos de Dios. Y de pronto Él quiere un mejor y más eficaz talento, servicio, don para su obra. Y quiere cambiar la vasija. Pero a veces estamos tan aferrados a nuestro lugar. En los años en el ministerio, más de una vez ha llegado una persona que me dice: pastor, aquí voy a estar, me ha gustado, cuente conmigo, pero por favor, pónganme a hacer esto y esto, pero de ahí nada, porque lo mío es esto. En otras palabras, llegan condicionando: quiero hacer esto, no estoy dispuesto a hacer otra cosa. Bueno, y si Dios quiere hacer otra vasija de tu vida, se detiene el proceso. Yo tengo que testificar brevemente que fui misionero por muchos años y en esos años yo más de alguna vez decía a las personas cuando nos despedíamos de alguna actividad: oren por mí porque yo amo mucho mi ministerio. Y pasado el tiempo y algunos años de repetir esa frase al despedirme, Espíritu Santo trabajó conmigo un día y decía: bueno, amas tu ministerio, pides mucho por tu ministerio, amas mucho tu ministerio. ¿Desde cuándo lo amas tanto que me olvidaste a mí? Y estoy hablando de esas cosas internas donde Dios trata con nosotros. Y entonces nos dimos cuenta, me di cuenta que había que estar dispuesto a lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Jamás soñé estar frente a una iglesia como pastor. Hoy estoy aquí por la misericordia de Dios. Pero en experiencia personal te digo, a veces tu don, cual sea, si cantas, tocas música, haces algo en la iglesia, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué si Dios lo quiere cambiar? Te aferras a eso y te la pasas el resto de tu vida ahí. Y eso no permitimos que Dios haga otra vasija. Recuerde que la vasija se echó a perder en su mano. Y en este tiempo, Dios está usando este tiempo para procesarlo y darle un nivel más alto a tu vida y a la mía. Y es importante soltar y estar dispuestos para no aferrarnos a seguir con el mismo vasija, el mismo vaso. Él quiere darnos un cambio. Jeremías estaba entendiendo todo esto y el Señor le dice: según me parece a mí, otra vasija. Así que yo te invito para que entendamos que hay siempre un horizonte de Dios con una enseñanza más grande y sobre todo una función para la gloria de su nombre. La pregunta que haríamos aquí es: ¿qué preferimos? ¿Ser nuestros propios vasos con nuestro propio diseño? ¿Ser vasos limitados? ¿Sin creatividad? Y lo que es más terrible, de corto tiempo, de paso nada más, temporal. ¿O quiere ser un vaso que Dios quiere cambiar en algo glorioso? Algo que es formado con amor, que sí duele, es desbaratado, es procesado, pero al fin y al cabo es hecho con amor, la mano de Dios. Y ahora, bajo el diseño de Dios, es diferente, porque ahora tienes un valor eterno. Es decir, lo que ahora te da, a donde te quiere llevar, serviremos el resto de nuestra vida para la gloria de su nombre, y nuestro valor eterno continúa. Se acabó la limitación, se acabó el diseño propio para que cumpla en nosotros el propósito real de su palabra, que dice su Espíritu Santo
nos dirija a toda verdad, toda justicia. Así que esto es maravilloso. Filipenses capítulo 2, verso 6. Mire el resultado de lo que el Señor Jesús logró en el proceso que Dios lo llevó. Recalco, varón experimentado en quebranto. Aquí le va, Filipenses 2:6, mire. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y usted sigue leyendo y va a encontrar para que en su nombre se doble toda rodilla. Aquí está una palabra. En este proceso de Dios, Jesús se despojó, no se aferró. Yo a través de los años veo personas que de alguna manera se aferran a algo y ahí quedan. Pero yo te quiero decir que Dios usa estos tiempos y estos momentos difíciles de nuestra vida para llevarnos a un uso más útil. Porque sin duda alguna la Biblia es clara y Él está diciendo, según Dios, según Él ve, hace una vasija nueva. ¿Según qué? Sencillo, según sus propósitos. Así que yo espero que se goce. Y la razón por ponerlos a meditar en el libro de Lamentaciones es que específicamente ahora entendamos, una cosa es corrección y castigo de Dios, otra cosa es ser procesados bajo una disciplina, que al final esa disciplina no es más que una herramienta transformadora que nos hace mejores cada día y que aún las cosas más terribles las usa el Señor para bien. Cuando yo, hablando en lo personal, cuando yo oraba por los presos, no, jamás. No fue hasta que uno de mis hijos cayó a prisión que entonces empecé a orar por los presos. Y más cuando una persona de pronto venía y se acercaba, pastor, ¿puede orar por mi hijo? Está en prisión. No, pues al Señor me recordaba lo que ahora estaba fresco en mi mente. A veces pareciera que tenemos que pasar esas experiencias para entender a otro. Pero hay un propósito de Dios y Él tiene formas de tratar con nosotros. Así que cada día lo que parece que es una ruina se convierte en un horizonte nuevo y una bendición de Dios. Y es muy probable que no nos demos cuenta, pero lo que aparentemente hoy esté pasando en nuestra vida y pudiera ser como una tragedia que ya no tiene remedio, prepárate. Al final de esto, Dios está preparando una grande, tremenda bendición, una nueva oportunidad, una nueva utilidad de nuestras vidas, vasijas nuevas para propósitos de Él. Así que damos gracias a Dios por ello. Quiero mostrar solo 3 escrituras si las quiere apuntar y con esto vamos ya a terminar en un momento. El capítulo 13 de Mateo está sobre el tema del sembrador y menciona que cierta semilla la está aplicando que no tiene raíz en sí. Dice, sino que es de corta duración. Y aquí está. Pues al venir la aflicción
o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Yo quiero decirte que en la práctica del Evangelio va a haber estos momentos de quebranto. Y si nosotros no entendemos bien nuestra posición, podemos tropezar y detenernos. El capítulo 1 de 1 de Timoteo, verso 8, mire lo que dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, hablando San Pablo. Y aquí está la palabra, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. En otras palabras, aunque estemos sirviendo a Dios y haciendo su trabajo, vamos a ser procesados en estos quebrantos de muchas maneras, pero lo importante es eso, que no es para destruirnos, no es para hacernos polvo y dejarnos tirados, es para hacernos mejores y más efectivos. En el capítulo 16 de Juan, verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, amigos, aprovechemos todo el tiempo de esos momentos adversos, difíciles que a veces no entendemos, pero espera en el Señor. Hay que detenernos como Jeremías. Recapacitaré en mi corazón, dice, y esperaré en Jehová. Y vaya que vale la pena esperar en el Señor. Sí, va a haber un tiempo bastante largo, a veces poco largo. Y cuando estudias la vida de Job, el proceso fue bastante largo, pero pasó el quebranto y finalmente Dios lo honró y acabó con los síntomas. He hablado con personas que tienen tiempo en el Señor y me dicen, pues sí, oro, creo, pero todavía siento ese vacío. Y de pronto hay días que no quiero salir, parece que hice un pacto con la almohada, me quiero quedar durmiendo todo el día. Y bueno, estos suenan un montón de cosas que se mezclan, sentimientos y confusión, ¿verdad? Y para otros es dolor el recordar lo que ha pasado y no encuentran medicina para el bálsamo. Bueno, lo que tenemos que hacer, igual que Jeremías, es recapacitar, detenernos y esperar. David lo dice de otro modo, pon tu delicia en Jehová y Él contestará las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Y hay infinidad de escrituras. Así que lo que podemos dar gracias a Dios es que este tiempo que a nadie nos agarró preparados, es decir, en el sentido que no esperábamos que viniera esto de esta manera a nivel mundial, pues en medio de esto, Dios, yo creo con todo mi corazón que vamos a salir gente pensando con niveles más altos en Dios, mirando más allá, como vulgarmente se dice, de nuestras narices, y la palabra fuerte que se oye en los medios hoy es esperando a muchos que vuelvan a la normalidad. Yo creo que vamos a ir de este punto, no a la normalidad, vamos a ir a lo sobrenatural, vamos a ir adelante. Dios tiene algo para nosotros. Así que en esta tarde quiero orar por algunas personas y específicamente quiero orar por algunas familias de la iglesia local y a la vez por personas que estén pasando por algún tipo de situación, y esperamos que el Señor sea con ellos. Tenemos aquí en la congregación a Brenda y su familia. Tenemos a Susi y Leo, un matrimonio que Dios ha traído y sin duda alguna Él está procesando todas estas familias. Tenemos a una pareja joven con sus nuevos bebés, Rosario y Samuel Cuevas. Y tenemos aquí a una hermana que yo le digo la de más altura, se llama Paloma, y yo le
le bromeo diciéndole: usted es de altura, usted vuela, ¿verdad? Hermana Paloma Puente y su familia. Así que oramos por todos ustedes y por el resto de la congregación, y recordándoles que hay un proceso de quebrantamiento, pero de enseñanza. Es mejor eso que un castigo, que una ira de Dios sobre nosotros. Y vaya que el Antiguo Testamento tiene tantas pruebas de esa ira de Dios por perder el camino. Así que dale gracias a Dios, porque por hoy tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Cristo, y Él todavía está orando por ti y por mí. Él dio una palabra, está escrita en el libro de Juan, y está intercediendo al Padre por ti y por mí. Dice: no te pido solo por ellos, sino por lo que has de creer en mí, por la palabra de ellos. En otras palabras, hermano, amigo, mucho tenemos que seguir haciendo. Ya Él ha orado por nosotros. Está asegurado nuestro futuro, pero también nuestro trabajo, y Él nos lleva de gloria en gloria. Inclina tu rostro y ahí donde estás, oramos al Señor. Padre, te doy gracias. Señor, ruego que tu palabra venga, ilumine algún corazón. Alguna persona que siente que esto terminó, este tiempo difícil terminó con sus sueños, sus planes, negocios. Señor, que Él entienda que hay otras personas que simplemente estaban en salud antes de esta pandemia, Señor, y la vida cambió. La sorpresa del médico cambió y fueron truncados sus sueños, sus planes. Sin embargo, tu poder, Señor, tu amor ha venido y ha tenido misericordia, como también lo tiene por nosotros. Presento a ti nuevamente, Señor, esta familia, Brenda y sus hijos, Susi y Leo, Señor, Rosario y Samuel, hermana Paloma y su familia. Señor, sé con ellos y permite que tu palabra nos siga fortaleciendo y nos ayude a mirar niveles más altos en ti, que podamos mirar lo que viene. Tu palabra nos dice que lo mejor está por venir y lo creemos, Señor. Gracias por estas nuevas vasijas con las que tú usarás nuestras vidas, Señor. Honra a cada familia de esta congregación y todas las congregaciones de tu pueblo. Gracias, Señor, por tus rebaños, que así lo registra en tu palabra, rebaños en plural. Hay mucho pueblo que compraste a precio de sangre. Gracias. Gracias, Señor, te damos. De la misma manera te pido bendigas al dador alegre, al diezmador, al ofrendador. Gracias, Señor, porque tú eres esa fuente de bendición y nos usas a todos para la gloria de tu nombre. Pido tu bendición para todas las familias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar acompañándonos. Dios les bendiga y por fe nos vemos el miércoles. Bendiciones. Amén.